El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Por lo demás, hermanos, os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La gracia del Señor Jesús sea contigo, pueblo. Gracias a Dios por su bendita misericordia. Estamos aquí otra vez para seguirte hablando de sus palabras, para que realmente las conozcas. Es el propósito y la voluntad de Dios que todo mundo venga al conocimiento de Él, porque Él no hizo el infierno para los que Él había creado, hablando de los hombres, claro. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y por consiguiente, todos aquellos que siguen al diablo desafortunadamente terminarían ahí. No porque Dios los condene, sino porque el hombre mismo rechaza a Dios y se condena a sí mismo con sus decisiones. Yo te he hablado antes, cada decisión tiene sus consecuencias. ¿Y quién se va a comer las consecuencias de tus decisiones? Sino únicamente y solamente tú. Por esto realmente siempre te he recomendado, te he pedido que busques a Dios con todo el corazón, con toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas, y que te apartes de todo lo malo, como dice aquí la Biblia, absteneos de todo mal. O sea, no te tragues nada de lo malo. No practiques nada de lo malo. Y siempre eso ha sido. Muchas veces he sido en tanto criticado porque simplemente casi en la mayoría de las predicaciones son así, son con ese propósito de realmente traer al arrepentimiento. Pero si tú vas a la Biblia y miras, por ejemplo, cuando Juan el Bautista vino, predicó a la gente que se arrepintiera. Cuando Jesús vino, predicó a la gente que se arrepintiera. Cuando los apóstoles vinieron, buscó y predicó que la gente se arrepintiera. Jesús dijo también que los sanos no tienen necesidad de médico. Los justos no tienen necesidad de ser limpiados porque ya son justos. El evangelio en realidad es para aquellos que están quebrantando los mandamientos de Dios. Porque los que no los quebrantan, pues por eso la Biblia dice que ya no están bajo la ley. Porque no tienen en realidad nada de qué preocuparse los que no quebrantan los mandamientos. Y en sí este es el plan verdaderamente de Dios, de que exista un arrepentimiento, este nacimiento de nuevo, este nacimiento de agua y del Espíritu que yo tantas veces te he hablado, es bien necesario. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente, mientras no se nazca de agua y del Espíritu, no se puede dejar de quebrantar los mandamientos de Dios. Porque por más que el hombre busque poner por obra los mandamientos de Dios, simplemente no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque en la carne no se pueden obedecer los mandamientos de Dios. Se obedecen a medias, se obedecen los más fáciles, pero cuando realmente encuentras retos en cuanto a la palabra se refiere, encuentras retos para poner por obra todos los mandamientos de Dios, allí no se puede. Porque la carne realmente es débil. Jesús dijo eso. Y si la carne es débil, es por eso que nosotros no fuimos llamados a vivir en la carne. Fuimos llamados a vivir en el Espíritu. Porque la carne es débil, pero el Espíritu no es débil. El Espíritu es fuerte. Hablando del Espíritu de Dios que te ha sido dado. Si es que realmente has nacido de nuevo. Y todas estas predicaciones que te he estado hablando acerca de los últimos ayunos, el ayuno más bien, el ayuno de iniquidad, son con el propósito de que vengas al arrepentimiento en frente de Dios. Por eso voy apuntando de uno por uno todas estas cosas para que tú te des cuenta de cuáles estás quebrantando para que te arrepientas. ¿Qué es este asunto de arrepentirse sino ya no seguir quebrantando los mandamientos de Dios? El arrepentimiento del cual yo te hablo no es un arrepentimiento de que tú te arrepientes ahora
y luego quebrantas otra vez los mandamientos de Dios. Ese no es un arrepentimiento de corazón, eso es simplemente labios, simplemente eso por motivos de conciencia se hace eso, pero realmente no se arrepiente de corazón. El arrepentimiento que Dios está buscando es que de una vez y por todas te apartes de la iniquidad. Porque está escrito, y te lo he dicho antes, que sin santidad nadie verá al Señor. Que el alma que pecare, esa morirá. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas entre uno que va a la iglesia y otro que no va a la iglesia para darle salvación. Como te he dicho antes también, si Dios condena a una persona pecadora que no iba a la iglesia, ¿va a salvar a una persona pecadora que va a la iglesia? No más porque va a una iglesia o es miembro de alguna organización o un grupo religioso. Eso es hacer acepción de personas. Porque Dios no es una religión, Dios es una forma de vivir, la cual Él en su palabra nos dejó escrita para que cada uno de los que lo seguimos vivamos en ese estilo de vida. Es una forma de vivir, no es simplemente aprender mandamientos, no es simplemente asistir a una iglesia, no es simplemente orar, no es simplemente ayunar, es un estilo de vida. Una naturaleza nueva en la cual te he estado hablando todos estos días. Y te voy a seguir hablando. Estuvimos hablando de la última vez estuvimos aquí de adulterio, fornicación, inmundicia. Vamos a hablar de lascivia. Estas cosas sí hay. Y demasiadas de estas están dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios realmente se ha convertido en un pueblo religioso. En un pueblo que desafortunadamente está buscando únicamente su propio beneficio. Y ese es el problema, que el evangelio realmente no cumple con el propósito que el cual se le fue dado, porque los hombres no están dispuestos verdaderamente a renunciar a toda la iniquidad. Los hombres desafortunadamente están dispuestos a renunciar una parte de la iniquidad, pero no a toda la iniquidad. Y por eso desafortunadamente es que en estos días realmente no alcanzan, porque no han aprendido lo más grande y lo más necesario. Mucha gente, cuando estaba predicando la última vez que estuve aquí, simplemente por el no haber nacido de agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de los cielos. No han entrado. Hay montones de gente religiosa en las congregaciones, muchos predicadores, muchos teólogos, mucha gente, muchos profetas que andan por ahí, mucha gente que realmente no ha entrado al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no ha nacido del agua y del Espíritu. Todo aquel en sí, y te lo voy a poner más fácil para no malinterpretarnos, para que no decían, este camarada es el único que ha entrado al reino de los cielos, es él. Porque luego lo dicen. No. Y esto es bien fácil. Si tú estás teniendo problemas con el pecado, si el pecado te jala hacia él mismo, es una clara señal de que no has nacido de agua y del Espíritu. Si sientes deseos de tragarte el pecado, es una clara señal que no has nacido de agua y del Espíritu. Y es por eso que existe esta gran lucha, porque con la mente se sabe, se conocen los mandamientos, pero no se ha nacido de arriba, por lo tanto no se pueden obedecer. Por eso es que constantemente se están quebrantando los mandamientos, a veces el mismo, una y otra vez. Y esa es la razón, te digo, la razón es porque no se ha nacido de agua y del Espíritu. Es importante mucho que nazcas de agua y del Espíritu. Si tú no naces de agua y del Espíritu, constantemente vas a tener estas luchas. Y aquí se muestra bien claro, porque en la mayoría de los cristianos están teniendo luchas con el pecado. La Biblia habló que nosotros tendríamos tribulación, que nosotros tendríamos aflicción, pero no habló en cuanto a que teníamos que vivir una vida constantemente en la tentación. El diablo viene a tentar, pero eso no quiere decir que yo tengo que ser tentado por la misma. O sea, imagínate, la forma de estilo de vida que Dios está buscando es esta, que el diablo viene a tentar, pero como tú has nacido de Dios, miras al pecado, en lugar de mirarlo como Eva lo miró, lo miras aborrecible. Esta es una señal de que realmente has nacido de arriba. Esas señales hay que buscar, no como muchos que buscan las señales de los prodigios y los milagros y todo ese tipo de cosas, porque está escrito también que en aquel día llegarán unos y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos.
Jesús, ¿qué le va a decir? Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Nunca los conocí. Por lo tanto, las obras realmente no funcionan aquí, sino que realmente el nacimiento del Espíritu conforme al fruto del Espíritu. Es lo que funciona. Por ejemplo, vamos a hablar en cuanto a lascivia se refiere. Una persona nacida del Espíritu, ¿consideras tú, basado en el conocimiento que tienes de Dios, que una persona nacida del Espíritu va realmente a quebrantar los mandamientos de Dios? ¿Verdad que no? O sea, no se necesita gran ciencia. Puedes buscar excusas, pero como te dije antes, del nacimiento en cuanto a los animales se refiere. Lo que nace, Jesús lo dijo de esta forma, el árbol se conoce por sus frutos. No puede dar un manzano naranjas. Por más que le busques, no va a dar naranjas, va a seguir dando manzanas. Entonces, si tú naciste de Dios y tú no puedes dar iniquidad porque tú naciste de luz. Y si tú naces de luz, es por demás, te lo aseguro, tienes que dar luz como parte de naturaleza. Y este es verdaderamente el asunto que no se ha entendido realmente en estos días. Porque simplemente se han enfocado en otras cosas y no en verdaderamente seguir a Dios de corazón. Entonces, empezando con el asunto de lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia es un deseo y actividad sexual, en este caso, exacerbados. Exacerbados significa muchos, ¿ok? Demasiados. Es como... Es demasiado. Es un deseo sexual, pero no nada más como tener ganas. Es un asunto de que si no lo tienes, no estás en paz. Y esto no únicamente aplica para lo que es la lascivia. ¿Ok? Lascivia tampoco únicamente se va directamente a lo que es el deseo carnal, el deseo sexual. También se va en cuanto al asunto de las cosas que deseas. Si tú deseas cosas y no las puedes tener y tienes que tenerlas, eso es ese tipo de deseos exacerbados también. Es un deseo que casi incontrolable. Entonces eso es lascivia. Y una de las cosas específicamente en estos días es que mucho abunda, por eso apunta demasiado al asunto sexual, es porque los hombres en estos días, y no solamente hombres, también las mujeres desafortunadamente, han caído en este estilo de vida de la lascivia. Es constante, o sea, en estos días está aumentando, yo le he mirado tanto, cómo está aumentando tanto la inmoralidad sexual en estos días que es prácticamente asombroso cómo está creciendo. ¿Por qué? Porque la forma de vivir que se está buscando constantemente en estos días es de llenar y satisfacer los apetitos sexuales. Ahora, esto no te voy a decir únicamente, no estoy hablando a la gente del mundo, estoy hablando a aquellos que dicen ser cristianos, los cuales están enredados en lascivias. ¿Por qué tantos adulterios? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tanta infidelidad adentro de la iglesia cuando realmente se tiene que vivir una vida cero lascivia? Y esta es una de las cosas que los cristianos normalmente no predican porque no están dispuestos a predicarlo, porque no pueden vivir una vida en limpieza en frente de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido del Espíritu. Todo aquel que nace del Espíritu, a ver, dime una cosa, ¿el Espíritu Santo va a ir a andar lasciviando detrás de las mujeres? No. Para el Espíritu Santo no hay nada oculto, todo está desnudo prácticamente. ¿Ok? Por lo tanto, Él no anda lasciviando a las mujeres. ¿Ok? Simplemente no. Entonces, ¿cómo es posible que aquellos que dicen haber nacido del Espíritu sí estén tan empecinados en estos días en la lascivia? Oh, yeah. Lascivia
inmoralidad sexual existe dentro del pueblo cristiano en el hablar, en el pensamiento, en las acciones. Es como si la inmoralidad sexual en estos días fuera el tema del día, cuando el Señor dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra mente. Sabiendo aún que el Señor dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente, o pensad todo lo santo, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Sabiendo también que Dios dijo que se usara este cuerpecito que Dios te dio para su gloria, no para la inmoralidad sexual. Con todo y eso, en estos días está pero demasiado este asunto de la inmoralidad sexual, que se habla de adulterio, fornicación y lascivia. Todo ese tipo de inmundicia hay a niveles exacerbados en las congregaciones en estos días. Es tremendo. Es demasiado. Y te voy a decir una cosa que el Señor me ha enseñado. ¿Sabes qué ha promovido tanto esta lascivia? Esta fornicación, este adulterio. Te voy a decir. Lo que los hombres llaman la unción del Espíritu Santo. Lo que los hombres llaman la risa santa. El baile, el gozo. El ser lleno o la llenura del Espíritu Santo, que toma a las personas y las hace brincar, que toma y las hace revolcarse en el piso. Y muchos de esto es una de las cosas, porque en su mayoría le pasa a mujeres. Muy poco a niveles demasiado bajos les pasa a hombres. Yo no sé por qué razón. Bueno, más bien sí. Porque está promoviendo la inmoralidad sexual, porque esto no viene ni procede de Dios. Pero usa a las mujeres para que sus partes de su cuerpo se muevan, para que las partes de su cuerpo sean mostradas, y al mostrarlas producen deseos exacerbados en la vida de los hombres que habitan en ese lugar contra estas mujeres o hacia estas mujeres. Este es un asunto bien real, y de ahí se ha promovido demasiado, ha llevado a niveles muy altos lo que es la inmoralidad, a niveles muy altos todo el adulterio, la fornicación, a causa de la misma lascivia, específicamente por lo que los hombres llaman en estos días el ser lleno del Espíritu Santo. Porque las mujeres pierden el conocimiento cuando hacen esas cosas, el bailar o ese tipo de cosas, se van fuera de sí. O sea, pierden completamente el conocimiento y no saben lo que hacen. Pero los demás sí saben lo que están viendo. ¿Por qué crees que andan las mujeres ahí con sus mantitas queriéndolas tapar? Ya las tapan cuando están en el piso. Pero ¿qué hay cuando andan brincando? Cosas muy pequeñas que ocasionan realmente que se desarrolle esto dentro de la misma congregación. Imagínate luego, entran esos espíritus en las personas y lo único que producen en las personas que entran son esos tipos de deseos de inmoralidad sexual. Porque no me vas a decir que es el Espíritu Santo. Si fuera el Espíritu Santo quien tomara a estas personas, la mayoría de las iglesias pentecosteses estarían pero súper santificadas. No habría pecado ahí, porque son los que más claman recibir este tipo de llenura. Pero no es cierto. El Espíritu Santo nunca se manifestó de esa forma en la Biblia. Pueden leerlo, búscalo donde quieras. Y una vez que lo encuentres y me lo digas, me retracto de lo dicho. Pero yo también he leído la Biblia y no he encontrado ninguna referencia en la cual el Espíritu Santo se manifieste de esas formas. Ni en borrachera, ni en la bailadera esa, ni en la sonrisa santa que llaman en estos días. En nada de eso. No encuentro ninguna manifestación parecida en la Biblia. Ni mucho menos la borrachera, aunque la gente diga que es por eso de Pentecostés. Los que dijeron que estaban borrachos eran los que no querían seguir a Cristo, los burladores. Esos son los que dijeron que estaban borrachos. Pero no estaban borrachos. Entonces, de ahí es una de las raíces donde se produce mucho la lujuria dentro de las iglesias. ¿Ok? Estoy hablando dentro de las iglesias únicamente. Allá afuera, pues ya sabemos la razón por la cual se produce. Lo que produce lascivia es el mirar. Si tú miras
produce en ti deseos. ¿Qué le pasó a Eva? Miró el fruto, lo miró bonito, lo miró de codiciable, lo tentó y estaba suavecito. ¿Y qué hizo? Se lo tragó. Así los hombres miran bonito y las mujeres también miran bonito, lo miran codiciable, lo tocan, se siente rico y se lo tragan. Y luego, ay, perdóname, Señor, mis debilidades. ¿Para qué estuviste mirando? ¿En dónde dijo Dios que pusieras tus ojos? ¿En el trasero de las mujeres? ¿En el pecho de las mujeres? ¿En el trasero de los hombres? ¿En los músculos de los hombres? ¿En los ojos de los hombres y de las mujeres? ¿Dios dijo que pusieras allí tus ojos? No, Dios dijo, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y luego, pero por eso se hacen todo ese tipo de cosas. El diablo hace todo ese tipo de cosas para atraer los ojos de los hombres y de las mujeres a que se peguen en esas cosas. Y cuando se pegan en esas cosas, producen deseo. Por eso la Biblia dice, consideraos muertos a los deseos de los ojos. Y en estos días, si tú no te consideras muerto a los deseos de los ojos, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué deseos de los ojos? Porque los ojos lo que ven, lo quieren tener. Lo que ven y les gusta, quieren tenerlo. Lo que ven y que no les gusta, no lo quieren tener. Pero lo que ven y les gusta, lo quieren tener. Por eso hablamos de deseos. Porque cuando es un deseo, es que algo que te gusta, algo que quieres. Y de allí pues produce este tipo de lascivia hasta que no te lo tragas, porque la lascivia no es algo que se para. La lascivia va creciendo y creciendo y creciendo en ti hasta que te lleva a cometer el acto. La lascivia es muy peligrosa, crece y crece y crece hasta que te lleva verdaderamente a ti a quebrantar los mandamientos. Te digo, es bien peligrosa, pero ¿qué dijo el Señor? Nos llama a un ayuno de lascivia. O sea, estar completamente muertos a los deseos carnales, a los deseos de los ojos. Pero todo esto no se hace. ¿Por qué? Porque no se busca agradar a Dios. Pero prácticamente es fácil y no es nada difícil de hacer. Todo es cuestión de querer estar dispuesto o de estar dispuesto a renunciar a todas estas cosas. Porque si tú no estás dispuesto a renunciar a todas estas cosas, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Los hombres en estos días quieren que Dios venga y les quite toda la iniquidad cuando no están dispuestos a dejarla ir. Y luego vienen, Señor, llévate esto, y luego ellos mismos van y se atragan en lo que están diciendo a Dios que se lo lleve. Señor, llévate esta lujuria, no la aguanto. Y luego ven a la mujer y se van, o ven al hombre y se van, porque en estos días la lujuria es igual. La lujuria o la lascivia de los hombres y las mujeres viene a ser prácticamente la misma para unos con otros. Es más, las mujeres están rebasando unos límites bien pesados, que ya no hay decencia, ya no hay pudor al respecto. Simplemente, ahora sí como la Biblia dice, como asnas monteses. O sea, yo recuerdo los días pasados, los días antiguos, cuando había un poco más de pudor. Estos días realmente se está yendo bien descarado. Ya, no voy a decir tanto hombres como mujeres. Estoy hablando en la congregación, no estoy hablando en el mundo. Ya sabemos que el mundo está así. Pero el problema es que la iglesia, el pueblo de Dios o los que se llaman así, no están dispuestos a dejar la iniquidad. Constantemente por muchos días se les ha estado hablando al respecto de que dejes esta porque Jesús está cerca. Con todo y eso, tú sigues. Tú sabes, ¿alguna vez te has puesto a pensar y tomar todo esto que te estoy diciendo a través de tantos días que te he dicho como amor de Dios para contigo? En lugar de estarlo mirando como otra vez este amigo está moliendo, otra vez dale y dale, no tiene otra cosa que predicar. Deja de quebrantar los mandamientos y el Señor me dará otra cosa que predicar. Pero mientras los mandamientos no dejen de ser quebrantados, se tiene que predicar arrepentimiento. Arrepentirse. ¿Qué más te puedo predicar? ¿Me voy a ir como los predicadores modernos a buscarte bendiciones, a buscarte prosperidad, a buscarte las promesas de Dios? Si ninguna de esas cosas viene si no te has arrepentido. Riquezas no vienen si no te has arrepentido y de corazón buscas a Dios primeramente. Las promesas que en la Biblia están escritas, el hombre no disfruta ninguna mientras no se arrepienta. ¿Qué te puedo predicar mientras no cambies tu estilo de vida? ¿Cómo te puedo enseñar a ir más adelante? Cuando realmente
Ni siquiera has dado el primer paso. Es que esto es como querer enseñar a correr a un niño cuando todavía no gatea. O sea, es una pérdida total de tiempo. Ya sabemos que no va a llegar a ningún lugar. Pero a los hombres les encanta hacerse en estos días sus montones de sermones al respecto y diferentes cosas. Tiene que haber un cambio en tu vida. Si tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y si no naces del agua y del Espíritu, es por eso que mucha gente simplemente apaga su radio, porque no le encuentran ni ton ni son a estas cosas que digo. Es por hecho que a muchos ya les ha sido enfadoso. Ya no quieren escuchar más. Está bien, dale. Pero esta es una forma a vivir diferente que el Señor mismo ha llamado, una forma sin lascivia. Es más, Dios está buscando un estilo de vida que cuando tú mires a un hombre y a una mujer no produzcan estos en ti deseo. Que no produzcan deseo sexual ni atracción en ninguna forma. Que cuando tú toques la mano de una mujer o de un hombre no sientas cosquillitas en ningún lado. Ya. Estamos hablando de una forma de vivir pura enfrente de Dios, no una forma de vivir en adulterio y todo este tipo de mugrero de cosas, o en lascivia, como aquí está escrito. Porque está bien escrito que esa es una de las obras de la carne. O sea, los que son de carne hacen las obras de la carne. Y aquí se manifiesta, como te estaba diciendo, el que anda de lascivioso, ¿a poco el Espíritu Santo anda de lascivioso? No. Entonces, el que nació del Espíritu hace las cosas del Espíritu, y el que vive en la carne o es de la carne, las cosas de la carne hace. Aquí no hay acepción de personas. Puedes ser apóstol, profeta, maestro, evangelista. Tú puedes ser lo que a ti te haya dado el Señor o hayas levantado tú solo, pero realmente, si no has nacido, es las obras que tú haces identifican tu naturaleza. El árbol, Jesús lo dijo, se conoce por sus frutos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Jesús dijo, no puede. Y si Jesús dijo que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿cómo es que los predicadores modernos te dicen que el árbol bueno no puede dejar de dar frutos malos? Ay, ¿cuándo están diciendo eso? Cuando ellos te dicen que tú no puedes dejar porque tú eres a sus ojos una buena persona, un cristiano espiritual, un cristiano sometido a Dios, un cristiano que ora, que ayuna, que ayuda en sus carwaches, en sus vendederas de pupusas, en la mercadería que tienen en las congregaciones o los circos que hacen. Ellos te dicen eso. Ellos te dicen que el árbol bueno no puede dejar de dar frutos malos. Y Jesús dijo que el árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo da frutos malos. El árbol bueno da frutos buenos. Y entonces, ¿cómo es que estos amigos te predican diferente en contra de la palabra de Dios? Sí, porque la lascivia, la lujuria, la inmoralidad sexual son cosas que están destruyendo la iglesia porque las tiene arraigadas hasta el tuétano de los huesos. Porque oran y no se les quita esa iniquidad. Porque ayunan y siguen adulterando. Oran, siguen lujuriando, ayunan, siguen lujuriando, se van a retiros y siguen lujuriando, hacen cuanta cosa hacen y siguen quebrantando los mandamientos en cuanto a lujuria se refiere. ¿No te has dado cuenta que es por esa razón? Porque está arraigada hasta lo más profundo y no la puedes arrancar de la carne. No puedes transformar la carne tienes que matarla. Y muchos cristianos en estos días están buscando transformar la carne a través de la palabra de Dios, a través de retiros, a través de ayunos, a través de oraciones. Están buscando transformar esta carne. Esta carne no puede ser transformada. Esta carne tiene que morir. Y si no muere, el pecado no muere tampoco. Porque el pecado habita en la carne. Y cuando tú crucificas la carne, el pecado se queda crucificado junto con la carne. Porque el pecado no habita en el cuerpo espiritual. El pecado habita en el cuerpo carnal. Y en los deseos del mismo. Por eso es que esta carne tiene que ser crucificada. Y mientras no la crucifiques, no puedes dejar de pecar.
Es por eso esta lucha constantemente, estar luchando a veces con el mismo pecado, a veces ya se considera hasta parte de la vida, es que así soy yo. No, así eras. He aquí todas las cosas han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre murió. Tu carácter, tu forma de ser, la lascivia, la lujuria en la cual antes vivías, se murió. Se quedó crucificada en la cruz del Calvario. Estamos hablando de un nuevo estilo de vida. Un árbol nuevo. Un árbol nacido de Dios. Que da frutos iguales a los de Dios. Porque nació de Dios. ¿Cómo es posible que haya tanto engaño en esta tierra en estos días? ¿Qué acaso están ciegos? Pues no, que dicen que ven. Una ceguera tan bárbara. Pero bueno, el plan es que te arrepientas y te conviertas a Dios con todo tu corazón. Ese es el plan. Ese es el propósito. Arrepentidos y convertidos. ¿A quién? Todo aquel que está quebrantando mandamientos de Dios, estés o no estés en una iglesia, seas o no seas miembro de una organización o algo cristiano que busque a Dios, si estás quebrantando los mandamientos, necesitas arrepentirte. Necesitas nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu, nunca vas a acabar con esta peleadera que siempre ha habido contra el pecado. Nosotros no somos para pelear con el pecado. Nosotros no somos para, lo hago y no lo hago. Es que lo quiero comer, pero no, es que me jala. No, nosotros no somos para eso. La luz disipa las tinieblas, pueblo. ¿No has aprendido eso? La luz, si yo soy luz, donde quiera que me paro, aquí en China, me puedo parar en la oscuridad más profunda, más negra, pero al momento de que yo me pare ahí, las tinieblas se disipan porque Dios me hizo luz. No existe pleito contra el pecado, ni aún con el mismo diablo. La única razón que esta peleadera existe es porque los hombres agarran el cristianismo como religión y estudian la Biblia y quieren a propia fuerza y por propios deseos santificarse a través del estudio de la palabra sin creer la misma palabra. Y esto es lo que significa nacer de nuevo, creer la palabra de Dios. Los hombres utilizan la palabra en estos días, la leen, la estudian, pero no la creen. La palabra no es viva y eficaz en sus vidas. Es simplemente palabras escritas en un papel. Es todo lo que son. Una historia, algo que pasó hace años atrás. Pero la palabra no se hace viva porque no la creen. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos crucificados con Cristo. En pocas palabras, lo único que tienes que hacer es creer que tú fuiste crucificado con Cristo. Y allí, en ese instante, tu cuerpo carnal es crucificado, es muerto. Wow, pueblo, si tan solo creyeras las Escrituras, si únicamente creyeras las palabras de Dios que constantemente estás lee y lee y lee. Si únicamente creyeras, si tan solo creyeras, esto es tan fácil. Por eso el Señor dijo que aquellos que no reciben el Evangelio como niños no pueden entrar al reino de los cielos. Porque los niños solamente creen, pero los adultos se han vuelto dudosos, desconfiados. Una generación incrédula y perversa que no cree simplemente porque se le fue dicho, sino que quieren ver señales primero para creer. Yo creo que estoy muerto y crucificado en la cruz de Calvario. ¿Y entonces por qué pecas? Es que apenas me estoy muriendo. No, pueblo, abre tus ojos. ¿Hasta cuándo vas a vivir en estos dos caminos? Si Jesús es Dios, seguidlo a Él. Y si no, pues dale con el diablo.
Pero no puedes estar caminando en esto, es peligroso para ti. Y únicamente peligroso para ti. Ya. Es tan fácil nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, no es el bautismo. Te he hablado de eso antes. Porque si el bautismo fuera cuando la gente se bautizara, dejara de pecar, pero toda la gente se bautiza y con todo y eso siguen quebrantando los mandamientos de Dios. Ya. No, estamos hablando de un estilo de vida diferente. Una forma de vivir diferente en frente de Dios. Una forma natural de vivir. Así como Jesús dijo, ¿a poco un árbol bueno va a dar frutos malos? No, ni siquiera sufre para dar frutos buenos. Es parte de su naturaleza. Está hecho así. Fue hecho para dar frutos buenos. Así también nosotros fuimos hechos con ese propósito, pero no se consigue porque no se cree. Si tan solamente creyeras, yo te aseguro, si tú creyeras que estás crucificado en la cruz del Calvario, que has muerto así con Cristo como Él murió, y hablo de una realidad, no por fe, hermano, estoy hablando de una realidad, es lo que es, ¿ok? Tú no tendrías ningún tipo de pleito entre si peco y no peco. Tu mente pensaría únicamente lo recto. Tu corazón buscaría hacer lo bueno constantemente y las intenciones serían puras en todo el tiempo. Usarías tu cuerpo, tus ojos estarían puestos en el autor y consumador de la fe y mirarías cosas que el diablo te pusiera, pero serían abominables a tus ojos. Este estilo de vida que no ha sido probado es lo que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque no se le cree a Dios, porque el evangelio tiene que ser creído, así como los israelitas en el tiempo antiguo fracasaron porque agarraron la ley como ley y no como una palabra espiritual que les estaba enseñando que cambiaran y buscaran un estilo de vida diferente. No creyeron tampoco. Y en estos días la misma Biblia se estudia y se estudia y se estudia y se estudia y se estudia. Pero ¿de qué sirve que tanto estudio si no se cree lo que está dicho ahí? Si no se cree lo que está escrito, si no se le cree a Dios. Y luego se dice, no, es que Dios cumple lo que promete. O es que Dios es fiel y Él no dice mentiras. Todo el tiempo se anda confesando la palabra, pero de labios nada más porque no se cree la palabra de Dios. Y es la razón por la cual no se puede nacer del agua. Y si no naces del agua, ¿cómo vas a nacer del Espíritu? Si para que Dios te dé su Espíritu necesitas creer que le hay. Y ahí está el problema. Entonces, ¿quién está en el reino de los cielos ya viviendo? Ahora entiendo la razón por la cual en una ocasión el Señor me enseñó multitudes en la orilla del río, pero ninguno lo cruzaba. Ya. Porque fueron muchos los que han nacido de nuevo y los ojos les han sido abiertos. Les han sido abiertos para mirar el camino, para que elijan. Pero aunque ven el camino y entre comillas lo eligieron, no creen aquel que les habla. ¿Acaso no dice la Biblia, yo soy el que te hablo? Bien que lo dice allí. Yo te aseguro que no habría ningún tipo de lascivia. Habría la organización, congregación, la iglesia de Cristo sería perfecta, sin mancha, sin arruga, si solamente se naciera de nuevo de agua y del Espíritu. Pero este asunto ha estado escondido por años, pero no es porque Dios lo haya escondido, es porque el diablo ha impedido que esta gente, la gente cristiana, realmente se entere de esa verdad, porque únicamente hablaron de un nacimiento de nuevo y cuando hablan de nacimiento de nuevo se refieren a Juan 3:3, pero no le bajan para abajo. O nacer de nuevo y verás, no entras, lo ves. Es como si vamos a decir que tú quieres un carro nuevo, pero vas a la agencia y lo ves y ahí está. Pero no te lo puedes llevar a la casa.
Más o menos. Es diferente cuando tú lo consigues. Muy diferente cuando lo consigues y ya es tuyo y te lo manejas y te lo llevas a tu casa. Está bien claro ahí. Jesús dijo nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, pero nacer del agua y del Espíritu para entrar. Y la parte de entrar es lo que el diablo ha mantenido escondido e impedido que la gente lo vea. Porque el Señor abre los ojos. Y yo te puedo dar testimonio que el Señor ha abierto los ojos a muchos. Pero a causa del pecado se los vuelve a cerrar. Lo que tus predicadores te dicen te están ocasionando que Dios te cierre los ojos más bien. No podemos dejar de pecar, hermano. Mientras estemos en esta carne no vamos a dejar de pecar. Pues salte de esa carne, crucifica a esa carne de una vez y por todas. En lugar de estar ahí viviendo en la carne aún. Es una clara señal que realmente las cosas no se están haciendo como deben de hacerse. Jesús está cerca. Y su iglesia casándose y dándose en casamiento. En pocas palabras, pura pachanga. Pero nada de renunciar a los deleites de la carne. Ojalá aprendieras, pueblo, y cambiaras tu forma de vivir y arrancaras de ti toda iniquidad. La única razón por la cual no eres limpio es porque no quieres ser limpio. Si quisieras, podrías. ¿Le es tan difícil a la gente creer en estos días? ¿Es tan difícil creer? Pero, ¿cómo me he topado este asunto de qué tan difícil es a la gente creer en Dios verdaderamente? Es asombroso. Es muy asombroso cómo a la gente le cuesta creerle a Dios. Ay, es que no sé cómo. Pues, ¿cómo no sabes cómo creer? Es tan sencillo que si te digo blanco, oh, ok. Si te digo que es negro, oh, ok, ya, es negro. Y tú vas y le dices a la gente es negro. Eso es creer. Así, como niño. Sin cuestionar. No, se mira como medio gris. Se mira como que es blanco de ese ya del que está medio deslavado, tiene un color diferente. O como medio blanco. Si el hombre dejara simplemente de estar peleando con Dios y creer que es más sabio que Dios y solamente creyera lo que Dios dice, este pueblo sería mejor pueblo. Un día demasiado mejor si tan solo se le creyera a Dios. Tan sencillo así, como te digo, creer es tan fácil como si Dios te dice, oh, yo he sido curado, oh, ok, gracias Señor. O tú has sido crucificado en la cruz del Cristo y muriste junto con Cristo y tus pecados se murieron en la carne. Oh, ok. De ahí para adelante ya te vas. Oh, el pecado, vete de mí, Satanás, yo estoy muerto. Busca a alguien más, yo estoy muerto al pecado. Te pone una cosa bonita, yo estoy muerto a los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque Dios te dijo. Nada más creer. O sea, tan sencillo creer que se te dice algo y vives conforme lo que se te dijo. No conforme lo que el mundo te dice, conforme lo que Dios te dice. Si el mundo te quiere llevar a que dudes lo que Dios te dijo, el que se has equivocado eres tú, mundo, porque Dios, yo creo a Dios. ¿A ti? La Biblia me dice que tú eres como una caña que se encaja en la mano de aquel que se recarga en él, así que no quiero nada contigo. Tan fácil que es creer, pero súper fácil. Pero ves la gente, ¿cómo creo? Es que yo quiero creer.
Es que no hay un método para hacerte creer. Simplemente no lo hay. O crees o no crees, eso es todo. Tan sencillo así. Tan sencillo así. Órale, si está escrito, yo les daré de mi espíritu. Ok, sencillo como eso. Oh, Dios me ha dado su espíritu. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ya me dio ese espíritu. Eso quiere decir que yo soy amor, que yo soy paz, que yo soy gozo, que yo soy fiel, que soy paciente. ¿La ves? O sea, así es. O sea, bien sencillo. Ya me dijo el que me dio ese espíritu, pues eso quiere decir que el Espíritu Santo viene con todo el fruto del Espíritu Santo, no nada más viene ahí él solo. Y si Dios me da todo eso, pues yo tengo todo eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Guardarlos, usarlos. Eso quiere decir que en otro tiempo no tenía el espíritu y daba odio, pero ahora tengo el espíritu y doy amor. En cada situación doy amor. Una vida diferente, total. Te digo estas cosas, pueblo, para que despiertes y abras tus ojos y busques nacer del agua. Nacer del agua es creer en Dios. Si tú no crees en Dios, en vano estás siguiendo el evangelio. Yo te digo una cosa, la mayoría de cristianos, si lo pusiéramos en un porcentaje, de 100, 5 creen en Dios, los 95 no creen. Y todos están diciendo que siguen a Dios. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi